Vamos a continuar y a iniciar al mismo tiempo con la enseñanza de esta mañana, que tiene que ver con Santiago capítulo número 3, por favor. Abra su Biblia en la carta de Santiago capítulo número 3, ¿sale? Santiago capítulo número 3, y vamos a leer del versículo 2 al 12, 2 al 12 de Santiago. Amén. Es la práctica del Evangelio, quinta parte. ¿Sí? Hicimos todo un estudio, o estamos haciendo todo un estudio de esta carta de Santiago. Y vamos a leer del versículo 2 al 12, o vamos a estar meditando del 2 al 12. Usted sígame ahí tenga abierto su Biblia en esa parte, y vamos a ir meditando del 2 al 12. Para meternos en esto, ya les expliqué. La Biblia, los pasajes de la Biblia no se estudian solos, individuales. No se pueden leer los pasajes solitos y llegar a una correcta interpretación o una correcta aplicación. Los pasajes de la Biblia, hermanos, deben entenderse en su contexto, no solamente los versículos anteriores y posteriores, sino el libro completo donde está el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, toda la luz de toda, porque la Escritura, hermano, fue siendo revelada progresivamente a lo largo de 1600 años. No es lo mismo leer Santiago que leer Números, no es lo mismo leer Corintios que leer Salmos, no es lo mismo, ¿verdad? Todo es palabra de Dios, pero la revelación del Señor fue creciendo, fue siendo más clara cada vez. Obviamente el Antiguo Testamento es palabra de Dios que muestra y refleja la venida del Mesías, la realidad del Evangelio, ¿sí? A través de profecías y cosas que el Señor decía en el Antiguo Testamento. Obviamente la venida de Cristo a esta tierra, el establecimiento de la iglesia de Jesucristo, los apóstoles, los profetas del primer siglo, ¿verdad? Establecieron toda la base, ¿verdad? De la revelación. Entonces no podemos agarrar un libro o un versículo, como a veces hay gente que lo hace, un solo versículo, y entonces de ahí decir muchas cosas, ¿verdad? Así que usted debe ser diligente en esto, ¿verdad? No agarre un versículo si no entiende bien por qué se dijo, a quién se dijo, cuál era la intención de decirlo, en qué parte de la revelación, de la luz de la revelación está escrito esto, para que podamos nosotros hablar verdad, y también para que no se lo cuenten a usted. Es otra cosa. Se cree usted todo lo que le dicen. Pues, ese versículo dice eso, pero está fuera de su contexto, ¿sale? Es importante todo esto. Entonces, estamos viendo la práctica del Evangelio. Quiere decir que Santiago es un libro 100% práctico, ¿sí? El escritor tiene como objetivo, ¿verdad? Ya el Evangelio es explicado, ya el Evangelio es conocido, ya el Evangelio, como Pablo y otros han hecho enseñanzas y escrito cartas muy maravillosas y exhaustivas acerca de la explicación del Evangelio. Santiago ya no tiene como objetivo explicar el Evangelio, sino tiene como objetivo que el Evangelio se haga práctico en la vida de los creyentes, y el Evangelio entonces cumple el objetivo que tiene, que es transformar la vida. El Evangelio no tiene como objetivo simplemente conocimiento, simplemente saber la doctrina correcta. El Evangelio tiene como objetivo transformarnos. Y Santiago, como Juan también, son escritos que hablan mucho acerca de lo práctico, de las cosas que los cristianos debemos entender los cristianos, de la vida práctica. Y ya vimos varias cosas prácticas. Por ejemplo, vimos la sabiduría, vimos el soportar la tentación, vimos acerca de la riqueza, la pobreza, ricos y pobres, todo vida práctica, la economía. Y bueno, vamos a continuar ahora con algo muy práctico también, que tiene que ver con lo que hablamos, la lengua. No solamente el órgano físico llamado lengua, que es la que usamos para externar las palabras, porque el problema no es la lengua como órgano físico, sino lo que decimos, lo que sale de nuestra boca. Y cuántas cosas no decimos a lo largo del día, cuántas palabras, expresiones, afirmaciones, dichos,
cosas salen de nuestra boca todos los días, muchas palabras salen, ¿sale? Y entonces Santiago tiene que ver con lo que decimos, y esa es una cosa muy práctica. Todos los que estamos aquí, pues decimos muchas cosas, hemos dicho, hoy ya dijimos un montón de cosas, y a lo largo del día diremos un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces tiene que ver la vida práctica con nuestro hablar, ¿sale? Y bueno, dentro de lo que se dice, dentro de lo que el hombre, ser humano habla, pues yo creo que hay muchas variantes. La mentira es una de las cosas que lamentablemente existe. La lisonjería, ¿usted sabe qué es la lisonjería? La lisonjería es una palabra que está en la Biblia, que cuando la leemos no entendemos muy bien de qué se refiere, pero en realidad, hermano, hoy se maneja mucho la lisonjería. ¿Qué es la lisonjería? La lisonjería es hablar bonito para sacar un beneficio. Eso es lisonjería. O sea, te hablo bonito, te hablo correcto, te hablo lo que quieres escuchar, pero tengo la firme intención de atraparte en algo y convencerte de algo y manipularte. Eso es lisonjería, ¿sale? Entonces, la mentira, la lisonjería, el chisme, las palabras ociosas, la crítica, las ofensas, todo eso tiene que ver, y podría ser una lista más larga, ¿sí? Tiene que ver con lo que hablamos. Y entonces, hermano, Santiago se ocupa bastante profundo de esta situación muy práctica de los creyentes. Los cristianos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, tenemos que poner atención en esto, porque como vamos a leer, escúcheme, jamás alcanzaremos la madurez espiritual si no prestamos atención a este detalle, detallote. Es decir, jamás alcanzaremos una madurez espiritual, es decir, he madurado en la fe, si no pongo atención al asunto de lo que hablo. Y eso ahorita lo vamos a ver en la palabra. Entonces, vamos a ver, hermano, qué es lo que dice Santiago respecto a todo lo que tiene que ver, ¿sale? Dice el versículo 2: todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, ahí está, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, bueno, en aquel tiempo no había motores, ¿verdad?, se gobiernan por un pequeño timón a la voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, aves, reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser, y en el original dice, no debería seguir siendo así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Es hasta ahí, por favor. Versículo 2: todos fallamos mucho. Lo está diciendo Santiago. Y entonces, de inmediato pensamos que ni a ellos les funcionaba el evangelio, porque pues todos fallamos mucho. Hermano, cuando tú, volvemos otra vez, lees el contexto de lo que está diciendo Santiago, te das cuenta que él no está diciendo que todos ya es irremediable que fallemos y fallemos y fallemos y fallemos y fallemos y fallemos. La palabra fallar en este caso es tropezar. Tropezamos y tropezamos y tropezamos y tropezamos. Y que está bien, porque Santiago dijo que todos tropezamos muchísimo. Y que pues así es, entonces no hay otra cosa que hacer. Pero entonces, hermanos, ¿saben qué? Parémonos y vayámonos. ¿Para qué estamos aquí?
si todos vamos a fallar de por sí mucho. No está diciendo que se falla muchas veces. Lo que está diciendo Santiago en realidad es que los errores que todavía tenemos en el proceso de madurar es en diferentes aspectos, en varios aspectos, en muchos aspectos. Es decir, los errores que tenemos, los tropiezos que podemos tener como creyentes, no son en una sola cosa, son en variadas formas, es lo que está diciendo. Entonces podría decir, todos tenemos diversas maneras de tropezar, hay diversas maneras de tropezar, de fallar. Pero dentro de esas diversas maneras de tropezar, hay una a la que él quiere hacer alusión. Dice, si alguien nunca falla en lo que dice, en lo que habla, si no fallas, si no tropiezas cuando abres tu boca, si yo no fallo al abrir mi boca, si no hablo cosas que no debería hablar, si no uso la lisonjería, la mentira, el chisme, la ofensa, la ociosidad, la crítica, la manipulación, lo que sea, toda la lista que pudiera ser. Si dice Santiago, si alguien nunca falla a la hora de hablar, es una persona que perfecta, dice el versículo 2. Perfecta. Volvemos al mismo punto, hermanos. No puede usted agarrar las palabras de la Biblia y aplicarlas en su contexto de su cultura y de su pensamiento. Hermano, pero no hay personas perfectas. A ver, permíteme. La palabra perfecto en la Biblia, cuando tú lees perfecto en la Biblia, no es lo mismo que lo que usamos nosotros en nuestra sociedad de perfecto. Perfecto es algo maduro. Perfecto es alguien que se ha desarrollado. Perfecto es alguien que ha alcanzado una estatura, ¿sí? Cuando un jovencito a los, no sé, 15 años, una señorita a los 15 años tiene cierta estatura, cierto volumen de cuerpo, cierto razonamiento, es perfecto. ¿Por qué? Porque se va desarrollando de acuerdo a lo que es necesario que se vaya desarrollando. Cuando se logra alcanzar la plenitud, hablando del cuerpo, de la estatura que voy a tener, del peso que debo tener y el desarrollo intelectual que debo tener, a eso se le llama perfecto. Perfecto es maduro. Entonces lo que está diciendo Santiago es que hay una variedad de cosas en las que erramos los cristianos en ese camino que vamos, y por eso estamos esta mañana aquí, y por eso recibimos la palabra, y por eso leemos la escritura, y por eso oramos, y por eso tenemos comunión, para irnos fortaleciendo espiritualmente e ir madurando. Pero dice Santiago que una de las medidas en que tú puedes darte cuenta que estás alcanzando madurez, que estás alcanzando desarrollo espiritual, es en lo que hablamos y en la manera en que hablamos y lo que hacemos con nuestras palabras y lo que desatan nuestras palabras, ¿sí? Ese es realmente lo que está diciendo en este contexto Santiago. Entonces lo que está diciendo es que la perfección, por eso yo le decía, si usted está firmemente determinado a crecer en el Señor, a ser una persona madura en el Señor, para que el Señor lo use con poder, para que el Señor no tenga ningún problema en usarlo donde quiera que lo quiera llevar, ¿verdad? Entonces usted tiene que prestar atención a este mensaje, a esta escritura, a esta palabra, porque alguien que va teniendo menos errores en lo que habla y en lo que dice y en la forma en que lo dice, esa persona va caminando hacia la madurez espiritual. ¿Vale? Vea, hermano, volvemos al mismo tema. No es la madurez espiritual saberme toda la Biblia. Claro que si no me sé la Biblia no voy a poder llegar a esto. Pues ¿de dónde estamos sacando esto? Pues de la Biblia, ¿no? O sea, no estamos diciendo incongruencia. Pero no es el hecho de que yo me conozca pasajes bíblicos y me conozca doctrinas bíblicas que yo alcance una madurez por eso. Pónganme un examen de Biblia y se los contesto. Ah, sí, les contesté un examen de la Biblia y de las doctrinas. Pónganme 10, sí, tienes 10, pero no sabemos si eres maduro. ¿Cómo no? Estoy maduro si yo conozco. No, la madurez tiene que ver con lo que hablas, con lo que dices y en la forma en que lo dices. ¿Quién dice eso, hermano? La Biblia, Santiago. ¿Sale?
Y miren lo que se lanza en la última parte del versículo. Dice, todos fallamos mucho. Ya le dije que es las diversas maneras. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona madura, capaz también de controlar todo su cuerpo. Es decir, hermano, llegamos a un asunto de una templanza verdadera. Puedo gobernar todo mi cuerpo. Puedo gobernar lo que como, puedo gobernar lo que pienso, puedo gobernar a dónde camino mis pasos, puedo gobernar todo. Mi vida está bajo gobierno del Espíritu de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque he alcanzado a gobernar lo que hablo. Qué importante, hermano, y se le da muy poca importancia a este tema entre nosotros los cristianos. Queremos saber temas de alabanza, de adoración, queremos saber temas de lo profético, si viene Cristo, si va a venir, hermano, y esperamos ser la generación que lo veamos venir, gloria a Dios, ¿verdad? Y sí, todo eso es importante, nada es falta de importancia, hermano, pero lo que le estoy diciendo es que si queremos alcanzar madurez, ¿verdad? A veces decimos que Hebreos capítulo 4 dice que la leche es para los bebés espirituales y el alimento sólido es para los maduros, y entonces a veces se piensa que el libro de Apocalipsis es para los maduros, o las cosas más complicadas de entender es para los maduros, a ver, no, hermano, quien sabe controlar, sabe gobernar lo que sale de su boca, es un hombre, una mujer que va caminando a la madurez. Amén. Mire, dice el versículo 3, da un ejemplo. El ejemplo es el siguiente: cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. ¿Vale? Entonces, cuando tú controlas la boca, ¿controlas qué? ¿A todo qué? El animal. Muchas gracias. ¿Pero por qué se ríen, hermanos? Estoy hablando de los... Yo creo que está hablando de los caballos, las mulas o alguna cosa así. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también los barcos. A pesar de ser grandes y ser impulsados por fuertes vientos, que repito, hoy tenemos motores. Escuche, ya poco se usa más que en los veleros, las velas como fuerza para que sea impulsado el barco. Hoy ya hay grandes motores, pero se sigue usando el timón. Ese no ha cambiado. Y mediante un timón, que realmente es una pequeña madera abajo, pedacito de madera, controlas el barco. Entonces, Santiago dice que el asunto del control de la madurez espiritual tiene que ver con algo muy pequeñito, no con algo muy grande. Y ese pequeño es la lengua. Entonces ahí pone el ejemplo en el versículo 4, versículo 3 y versículo 4, el ejemplo de los caballos, el ejemplo de los barcos, cómo son dominados. ¿Vale? Quiero que vayamos al 5. Dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínese qué gran bosque se enciende con tan pequeña chispa. Todo lo que está diciendo es, lo que decimos es muy importante, y estoy hablando a todos los que hemos nacido de nuevo y queremos una vida de madurez para que el Señor nos use y sirvamos en donde quiera que el Señor nos ponga. Hermanos, prestémosle atención a lo que hablamos. Prestémosle atención. No estoy hablando ni la cantidad de palabras, porque algunos dicen, yo no hablo mucho, no, pero cuando habla, como lastima, como hiere, como dice cosas que no tienen sentido, a veces hasta mentiras. Entonces todo esto, hermano, tiene que ver con la sabiduría. Ok, vayamos al versículo 6. ¿Qué tan grave, qué tan malvada es la boca? ¿Qué tan malvada es la lengua? ¿Qué tan malvado es las expresiones, lo que se dice? Dice el 6, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Ha visto usted a alguien enojado que perdió el control y que se pone a hablar? Dicen por ahí, ¿no? Me dijo hasta de qué me voy a morir, ¿no? Dicen expresiones muy mexicanas. Bueno, puede darse cuenta cómo
Si en alguna ocasión le ha pasado a usted que ha perdido el control, ¿alguna ocasión? Yo sé que no, pero si en alguna ocasión usted perdió el control, se habrá dado cuenta que decimos muchas cosas malvadas, que duelan, que peguen, que hagan sentir mal a la otra persona. Y si en alguna ocasión alguien se ha desesperado contigo y te ha dicho un montón de cosas, te darás cuenta que la Biblia tiene razón. La lengua es un mundo de maldad. Dice, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, ellos, de que la lengua es un fuego, no es solo del Nuevo Testamento. Yo quisiera, ¿verdad? Un asunto de una metáfora, porque es una metáfora sobre el fuego. Entonces, en Proverbios 16, vayamos para que veamos todo lo más que diga la Escritura respecto a lo que hablamos, hermanos. Probablemente terminando la reunión nadie quiere hablar, pero bueno, vamos a seguir con esto. Dice el 16, 27 y 28, dice: el perverso hace planes malvados, en sus labios hay un fuego devorador. ¿Ve? Ya desde el Antiguo Testamento, como se lo decía yo, las palabras, lo que salía de la boca, los labios, la boca, como se quiera llamar, la lengua, dice que es un fuego devorador. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Hermano, hay cosas, a ver, y no quiero ser seleccionador de pecados. Todo pecado ofende a Dios y todo pecado trae muerte y todo pecado trae consecuencias. Pero lo cierto, hermano, es que hay cosas a las que nosotros le damos cierto estándar de valor que no le da la Biblia, nosotros se lo damos. Por ejemplo, si alguien roba, híjole, es muy malo eso. Si alguien, no sé, no paga una deuda, es muy malo todo eso. Y sí es muy malo, por no decir otras cosas. Pero compartir un chisme que me llegó con otra persona, eso no es para... Digo, hay de pecados a pecados. O sea, que me quiere enterar y que pare la oreja y que ni siquiera es para mí, pero ¿qué? ¿Cómo? Y después medio escuché y luego le agregué y lo fui a decir a los demás en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en la familia. Y hago que haya contiendas que después, eso dijeron de mí, sí, no, bueno, pero te lo paso, Digo, no, pero algo así. Y el otro va y, oye, ¿por qué dijiste? Y levanta con eso no es problema. Eso con un, pues yo simplemente dije la verdad, porque yo soy muy claridoso. No, la Biblia le llama chisme y le llama, mire lo que dice: el perverso hace planes malvados, en sus labios hay un fuego devorador. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Entonces vea cómo la Escritura desde el Antiguo Testamento ya condenaba ese tipo de cosas que hablamos, ese tipo de cosas que se nos hace fácil, porque hermanos, es bien fácil hablar, es muy fácil hablar. Por eso en las redes sociales hoy tienen un auge tremendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo escribe cosas, o sea, o las habla o hace un video y lo sube y dice lo que se le antoja. Porque hablar es muy fácil. Proverbios 26. Vea cómo usa la metáfora del fuego. La metáfora del fuego. 26, 18. Ya en Proverbios también dice: ¿ya lo tiene? Proverbios 26, 18. Como loco que dispara mortíferas flechas encendidas. Otra vez, vea cómo desde el Antiguo Testamento se habla del hablar sin sentido, sin control, como algo encendido. Como loco que dispara mortíferas flechas encendidas,
es quien engaña a su amigo y explica, tan solo estaba bromeando. Sin leña se apaga el fuego, sin chisme se acaba el pleito. Con el carbón se hacen brasas, con la leña se prende fuego. Y con un pendenciero se inician los pleitos. Los chismes son como ricos bocados, se deslizan hasta las entrañas. Es que es rico chismear, hermano. Un buen café y un buen chisme. Oye, hermana, ¿y cómo? ¿Y tú supiste? Ya. ¿Y ve que todo lo relaciona con fuego? Todo lo relaciona con fuego. Me llama la atención el 18. Como loco que dispara mortíferas flechas, sé que engaña a su amigo. O sea, aquel que empieza a mentir para todo, hermano, más está disparando flechas a lo loco. Y si tú lanzas flechas encendidas, de seguro, a ver, imagínese una persona loca que empieza en los tiempos en que se usaba esto, usaba flechas encendidas y las empieza a arrojar para todos lados. ¿Qué va a suceder? ¿Va a causar qué? Incendio, conflictos, problemas. Hermanos, la palabra del Señor dice que generamos demasiados problemas por hablar sin control, que se generan demasiadas situaciones complicadas como quien lanza flechas encendidas y causamos problemas. Mire, hermano, me voy a exhibir yo me voy a exhibir. Sí, a ver, hermano, echa el chisme. Alguna ocasión fui a ver jugar a uno de mis hijos fútbol y nada más les iban ganando como 5-0. Y pues tú como padre ya como que te indignas, ¿no? Y el jugador que más goles les metía, estaba muy crecido el niño. Era un niño, pues estaba muy alto. Entonces lo único que hacía, le aventaban el balón lejos y el niño grande, o sea, no era más grande de edad, pero sí estaba muy alto, corría y todos los demás chaparrines que eran los de, incluido mi hijo, pues no lo alcanzaba. Y ya me entró lo entrenador. Y me acerqué a mi hijo y le dije, hey, ven, sí. Porque el niño agarraba el balón, el niño grande, se volteaba, lo pateaba y corría. Entonces yo le dije a mi hijo, mira, cuando le llegue el balón, métele el pie para sacarle el balón de tal manera que no se voltee. Y entonces una señora junto me dice, no señor, ¿por qué le dice usted que le mete el pie? No, le digo, no, miren, no, o sea, sí le dije, pero no que le mete el pie. Son niños. ¿Y si lo lastima? No. Y otros de ahí de la porra le empezaron a gritar al niño grandote que no era de la edad. No, que ese niño está más grande de la edad. Y empezaron la cosa. Y la señora pasa a otro señor y le dice, es que este señor le dice que le mete el pie a él y los otros. Y la mamá del niño grande empieza a llorar. Siempre me molestan a mi niño. Y entonces las señoras del equipo de nosotros pues empiezan a gritar, cállese, y empieza la bronca. Y empiezan a gritarse de cosas. Y yo hago la graciosa huida, dije, yo me voy de aquí. Y me paso del otro lado de la cancha y me pongo de aquel lado. Termina el primer tiempo y cuando empieza el segundo tiempo ya estaban a los golpes, hermano, casi. Tanto que el árbitro fue y dijo, si no se calman, paro el juego. Y yo de aquel lado sintiéndome. Una palabra enciende un fuego, hermano. Cállate y que los goleen ya.
Yo sé que usted mueve la cabeza diciendo, ay, pastor, y pastor, Dios mío. Sí, sí. ¿Usted no tiene un fueguito encendido por ahí? ¿O dos? Hermanos, si alguien es perfecto en lo que habla, ha llegado a la madurez. Y ve cómo la metáfora que se usa del fuego es perfecta. Por eso, si usted se regresa a Santiago, Santiago, nuevamente, capítulo 3, usa esa metáfora. Y entonces en los versículos 6 y 7, que ya lo leí, dice, también la lengua es un fuego, ahí está. Un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Va. Entonces, primer cosa, hermano, es como un fuego. Segundo, que ahí leo, la lengua, lo que decimos, aparte de ser un fuego y un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo. Contamina todo el cuerpo. No hay santidad si no controlamos lo que hablamos. Nunca vamos a poder tener una vida práctica de santidad si no le ponemos atención a lo que hablamos. Si no hay un gobierno, hermano, espiritual sobre nuestra boca, sobre nuestras palabras, jamás se alcanzará. ¿Por qué? Porque sí contamina lo que decimos. Sí contamina, sí es algo que afecta. Hermano, dicen que las palabras se las lleva el viento. No es cierto, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras son dardos que siempre tendrán un resultado. Y las palabras, hermano, contaminan. Si yo miento, si yo hago chismes, ofensas, palabras ociosas, críticas, lisonjerías y lo que sea, estoy contaminando mi cuerpo. Eso dice la Escritura y eso lo dijo el Señor Jesús también. Entonces, hermano, segunda cosa, las palabras, aparte de ser un fuego que crean muchos problemas, también contaminan nuestro propio cuerpo. Y es algo bien tremendo lo que dice en la parte media del versículo 6. Dice, siendo uno de nuestros órganos contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno. ¿Qué? Hermano, ¿quién enciende ese fuego? El infierno, dice. Wow. Entonces, dice, hermano, que esto tiene que ver con algo infernal para pronto. Yo sé que usted dice, ay, no exagere. No, mi hermano, yo no exagero, así dice la Escritura. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Tenemos que estar muy pendientes de lo que hablamos porque tiene que ver con algo infernal. Pero la parte final de ese versículo es muy importante para todos los que estamos aquí. Dice, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. ¿Qué quiere decir, hermano? Que quien no alcanza la madurez para controlar sus palabras, escúcheme y no lo voy a maldecir, así dice la Escritura, va a tener una vida llena de conflictos. Yo sé que lo que voy a decir le resulta exagerado, pero ahorita vamos al pasaje, hermano. Si quieres vivir una vida de paz, de armonía y de felicidad en Cristo, necesito yo ponerle atención a este asunto de lo que hablamos. Porque los problemas que se generan a nuestro alrededor, muchos de ellos no han nacido por generación espontánea. Muchos de los problemas que tenemos es por lo que hablamos. Nos comprometimos a cosas que no debimos habernos comprometido, prometimos cosas que no debimos haber prometido, hablamos cosas que no debimos haber hablado, le dijimos a gente cosas que no debimos haber dicho, nos enojamos y expusimos palabras que nunca debieron salir de nuestros labios, y todo eso genera a nuestro derredor problemas. Tú vives una vida problemática. Sí, es que todos me odian, todos me atacan, nadie me quiere. A ver, checa tus palabras. Puede ser que el problema no es ese. Siempre echamos culpas a los demás. Mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, nadie me quiere. Pues es que ¿cómo contestas, hija? Nadie me quiere porque dice que soy la chismosa del salón. Pues si eres.
No tengo amigos porque dicen que hablo mucho. Hablas demasiado. Nadie me presta dinero porque es que no pago, porque siempre prometo. Pues sí es cierto. Ya ninguna mujer me hace caso, hablando de los chavos, porque a todas les hablo bonito. Pues sí es cierto, nadie te cree. Nadie me saluda, pues que, ¿cómo estás? Bien. Oh, bueno, ¿y cómo está? ¿Qué quieres saber algo de mi vida o qué? Perdón, con permiso. No, en esta iglesia nadie me habla. Pues ¿cómo te van a hablar? Mira, una vida de conflictos está íntimamente ligado con una boca sin control. Primera de Pedro, capítulo 3, está cerquita, está el siguiente libro. Primera de Pedro, capítulo 3, Pedro toma el Salmo 34 en el versículo 10. Toma el Salmo 34. Mira, voy a leer desde el 8. Primera de Pedro 3:8. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados. ¿Para qué nos llamaron? Para bendecir, muy bien. Y para dar bendición. En efecto, y aquí viene el Salmo 34. El que quiere amar la vida y gozar de días ¿qué? Felices, que refrene su lengua. Ahí está. De hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Pero me quiero ubicar en el versículo 10. El que quiere amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. ¿Quieres tener días tristes? ¿Quieres tener días amargos? ¿Quieres tener una vida llena de conflictos? Habla lo que se te pegue la gana. Y todo lo que se te ocurra, abre tu boca y que salga. Sin control y sin freno. Todo lo que sabes, dilo. Todo lo que se te ocurra, decirlo. Cuando estés enojado o enojada, despotrica contra todos. Y te aseguro una vida de calamidades. Porque la Biblia dice, y la Biblia nunca se equivoca. ¿Quieres ver días felices? Refrena tu lengua de hablar el mal. Por eso la Biblia, Santiago le llama a la lengua un mundo de maldad. Es un fuego porque todo lo despedaza, contamina tu cuerpo, lo viene directo del infierno y crea una vida conflictiva. ¿Sale? Regresemos a Santiago. Por eso es importante este tema, hermanos. Muy importante. Y yo te voy a pedir que cuando... ¿Por qué mi vida va así? ¿Por qué tanto conflicto? ¿Por qué todo mi matrimonio va así? ¿Por qué mi situación? Acuérdate del C8, soy hoy 8 de marzo. 8 de marzo del 2020, por ahí hay una prédica de Santiago. Agarra Santiago 3, la prédica, y ahí está la revelación de por qué tu vida es un desastre. Dice en Santiago, capítulo número 3, ¿no? En capítulo número 3, ahora estamos en el versículo 6 y 7. Y ya que vimos todo esto que es realmente deplorable, triste, y dice uno, no, yo no quiero esta vida, no, yo tampoco la quiero. ¿Quién quiere esta vida de fracaso y conflicto? Nadie. Pero vamos a seguir leyendo. Dice el 7, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras. Quiero que preste atención a esta parte, es interesante. Ya que nos dijo que la lengua es lo terrible, lo más terrible que hay, la boca, las palabras. Dice, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles
y de bestias marinas. O sea, el ser humano ha sabido dominar, ¿sí? Y domar. Pero 8, pero nadie puede domar la lengua. ¿Cuántos pueden domar la lengua? Nadie. Yo cuando leí esto, hermano, yo lo había leído muchas veces, siempre cuando lo leo, siempre me ha sacado de onda. Porque primero nos dice que es un mundo de maldad, que es una cosa terrible, y sí lo es, ¿eh? Y luego, para cerrar con broche de oro, yo ya estoy, cuando llego al versículo 6, yo ya estoy listo para domar mi lengua. Yo ya estoy listo para que no salgan de mi boca cosas torpes. Yo ya estoy listo para que conecte el cerebro con la boca. ¿Y sabe qué me sale Santiago? Con que nadie puede. Y hasta dice, sí, puedes domar un caballo, puedes domar una vaca, puedes domar un ave, un perico, tu perro, bestias marinas, y hacer que el perro haga vueltas y se ponga en 2 patitas y mueva todo lo puedes hacer. Lo único que no puedes hacer es domar tu boca. Pero nadie puede domar la lengua. Versículo 8. Luego le agregan otra definición. Es un mal ¿qué? Irrefrenable. Es decir, que no tiene que. A ver. Y entonces llego a este momento en la predicación y dice, a ver, pastor, nos platica todo lo terrible que hay, que está en la palabra, y ahora el versículo 8 nos dice que bueno, es algo que no se puede domar la lengua, es algo que nadie ha podido domar la lengua, y es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Irrefrenable quiere decir, hermano, que nadie lo puede poner freno. Entonces escúcheme por favor. Aquí está el gran error cuando se predican. Por eso le digo, usted no puede agarrar un versículo nada más. Tiene que leer todo. Y tiene que leer todo en el entendimiento del evangelio. Porque yo podría terminar ahora la predicación diciendo: ¿cuántos se arrepienten de haber hablado de más? ¿Cuántos se arrepienten de ser la chismosa del salón? ¿Cuántos se arrepienten de ser la mujer que habla y no se calla y ofende y ofende? ¿O cuál es el varón que ha contado historias que ni siquiera ha salido de la ciudad y dice que ya viajó hasta no sé dónde? No, sí, bueno, vamos a pedirle perdón a Dios, y vamos a prometerle que de ahora en adelante ya no seremos así. Y apuesto, hermano, que con musiquita hago pasar a varios y hasta lloramos. En serio, hasta lloramos, hermano. Y yo no siento que llorar no sea delante del Señor válido, pero hasta lloramos y hasta sentimos bonito. Y terminando, hermano, volvemos a chismear. ¿Por qué? Porque dice que nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable. Es decir, amados, no hay no hay forma de controlar la boca. Por eso, aunque tú sabes que es chismoso o chismosa, mentiroso, mentirosa, o tú has encontrado que ofendes, que has dicho palabras ociosas, que criticas mucho, hablas mucho, lisonjeas y una serie de cosas, aunque tú sabes eso y te sientes mal, lo vuelves a hacer una y otra y otra y otra. Y te quiero decir una cosa, es normal, eres un ser humano. Y dice claramente que los seres humanos pueden domar lo que sea, pueden domar las cosas más grandes que ellos, a los elefantes los doman, pero no pueden domar lo que hablan, lo que dicen. Y entonces es una cosa irrefrenable, algo que no se puede detener. Es simplemente imposible controlar lo que hablamos. ¿De acuerdo, hermano? ¿A cuántos no nos ha pasado? Usted dijo, yo dije, sí. ¿A qué horas dije? No me acuerdo. Sí, tú lo dijiste y sí lo dijiste. Usted dice, pero entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de que Santiago nos hable de toda la maldad que hay en lo que decimos para que llegue a una conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Que nadie puede domar la lengua, que es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Bueno, hermanos, porque ahí es donde entra siempre el evangelio.
Aquí es donde entra el evangelio. El evangelio es algo sobrenatural. Grabes eso, por favor. El evangelio es algo sobrenatural. El evangelio es el poder divino en la vida del hombre, que hace posible lo imposible. Yo humanamente y tú humanamente no podríamos controlar nuestra boca, a menos que el poder del evangelio, porque el evangelio es poder. Porque el evangelio es poder. Amén. Y ese poder de salvación y de vida eterna, ¿sí?, trae a nuestra vida un poder sobrenatural. Entiéndame, el evangelio, el mensaje del evangelio, la vida del evangelio, la vida que se habla cuando los primeros cristianos hablaban del evangelio, ¿sí?, no es un mensaje moral, no es un mensaje bonachón de las cosas. No, el evangelio son las verdades de la escritura que pueden desatar en tu vida el poder, la dinamita de Dios, el poder de Dios, para que todo lo que no se puede, que se pueda. Por eso categóricamente Santiago dice: nadie puede controlar. ¿Por qué? Porque los escritores siempre fueron precisos, que nadie que recibiera el mensaje pensara que era una cuestión psicológica o moralista de estarle diciendo a la gente de superación personal, porque esto puede terminar como un mensaje de superación personal. Hey, levántate de tu lugar y ora al Señor y dile que tú vas a controlarlo y que ahora vas a ser un hombre recto en tus palabras y en tus dichos, y que tú vas a ser una mujer que va a meditar en lo que va a hablar. Y entonces, sí, esa es superación personal. Pero me encanta, hermanos, los escritores, porque nos paran en seco la superación personal, paran en seco el humanismo y dicen: ¡pac! No puedes. Nadie va a poder controlar su boca. Nadie va a poder, es irrefrenable. Es algo que humanamente estás destinado. El ser humano está destinado a hablar tonterías, a hablar ofensas, a hablar lisonjerías, a mentir. Está destinado a eso. Está destinado a criticar. Está destinado a ofender, a agraviar con sus palabras. Está destinado a encender fuegos, fogatas, fuegos y incendios, bosques, con todo lo que dice. Por eso la vida del ser humano es tan conflictiva. Por eso, hermano, podemos ser dos personas y estarnos peleando. Podemos ser 3, 4 personas y tener una guerra, pero terrible. Cuanto más millones de personas en un país, o en miles en una ciudad, o millones en un estado, tienen conflictos, se pelean. Todo es decir, hablar y criticar y decir y esto. Y todo, hermano, es conflicto. Pero ¿qué dice la Biblia? No hay de otra. Es irrefrenable. Nadie va a poder domar eso. Pero vayamos a los versículos siguientes. 9. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y entonces Santiago se mete con los cristianos. Mire. El que no conoce, que no sabe de Dios, que no tiene una unión con el Señor, iba a decir relación, una unión con el Señor, pues siempre su boca va a estar hablando sandeces. Pero fíjese que nosotros los cristianos ya aprendimos a decir Dios le bendiga. Ya aprendimos algunos salmos. Ya aprendimos a gracia y paz. Ya oramos por los alimentos. Ya cuando vamos a salir a un viaje o vamos a ir a una fiesta, ya por lo menos, Señor, guárdanos y cuídanos. En el camino, en la fiesta no me cuides mucho, pero en el camino sí. O sea, aprendemos a decir cosas correctas. Ojo. Y si tú has aprendido a decir cosas correctas, qué bueno, porque ahora ya te la campechaneas. 50% de cosas bonitas y 50% de maldiciones. O sea, ya cuando te hacen enojar, entonces sí se te olvidó las palabras bonitas y rácale. ¿Vale?
Y Santiago dice, esto no puede ser así. O sea, no podemos conformarnos con una vida incongruente, espiritual y hasta moralmente incongruente, de que yo por momentos saque bendiciones y por muchos otros momentos saque maldiciones, dependiendo en donde estoy. Si estoy entre cristianos, si estoy en un culto, me visto de cierta manera, hablo de cierta manera, digo frases de cierta manera, pero cuando se acaba eso y yo vuelvo a esa vida normal, entre comillas, entonces me visto de otra manera, hablo de otra manera, me expreso de otra manera. Esa dualidad de entre lo espiritual y lo secular es diabólica, esa no existe en la Biblia. O sea, no existe eso, usted no vaya a caer en eso, eso es religioso. Me visto para cantar, si voy a pasar aquí, me visto de cierta manera, pero si hoy no va a venir a la reunión, voy a otro lugar vestido de cierta manera. ¿Cómo? ¿Verdad? Y cuando estoy entre cristianos, ¿te acuerdas que un día había un joven, y se lo he platicado varias veces, ¿verdad? Que llegué a la casa de mi suegra y mi suegra le estaba hablando a un joven ahí de Cristo y todo esto, y ellos, en lugar de decir Dios les bendiga, entre ellos se dicen paz de Dios. Y entonces entramos mi esposa y yo, y el joven, mi suegra nos lo presenta y dice, mire, te presento a mi yerno, ¿verdad, Juanita? Es yerno, ¿verdad? Que luego me equivoco con eso. Yerno, y a mi hija es pastor, y me dice, paz de Dios, hermano, paz de Dios. Yo le digo, sí, Dios te bendiga. Él está aquí parado, la puerta de la calle ya está aquí, se despide de nosotros, dice, bueno, paz de Dios. Se da la vuelta y va pasando y dice, ¿qué onda ese? Paz de Dios. ¿Qué onda ese? ¿Ve cómo se puede aprender a qué? Paz de Dios. Gracia y paz. Dios le bendiga. Con el favor de Dios. Primeramente Dios. Como el Señor quiera. Esperamos en su bondad. Está bonitas. Hay muchas bonitas, hermano. Hay muchas bonitas. Les recomiendo, hay otras chulas frases. Lo que importa es cuando yo estoy en mi vida real, en mi realidad. La realidad, hermano, de que las cosas no salen como yo quisiera. La realidad de que me ofenden, la realidad de que hay injusticia, la realidad es de que las cosas no están funcionando. Bueno, ahí entonces ya es otra cosa. No viva en eso. Si usted vive en eso, vive en exactamente lo que Santiago dice. No puede ser de esa manera. No. ¿Sí? Dice claramente, no debe ser así. Versículo 10. Algo está mal, hay que corregir, hay un entendimiento incorrecto. Yo le dije que Santiago no predica el evangelio, lo usa. Y mire, hermano, ahora viene lo maravilloso, que es el versículo 11. El 11 y el 12 es el evangelio puesto en práctica. Y entonces Santiago hace una pregunta: ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? No. No puede brotar de una misma fuente agua salada y agua dulce. No existe eso. ¿Por qué? Porque lo que sale en una fuente, en un pozo, en una cuestión donde sale agua, ¿sí? Lo que ahí sale es lo que está generado en la profundidad de la tierra o de las rocas. De ahí surgen esas fuentes, y básicamente cuando tú pruebas el agua, tú sabes que en el fondo se está generando o agua salada o agua dulce, ¿sale? Entonces no puede haber de una misma fuente que vayas un día y entonces digas, ¿hoy de qué agua habrá en la fuente, en el manantial? No, fíjense que hoy está salada. Ok, me espero mañana que sea dulce. No existe eso. O es dulce o es salada. Luego sigue diciendo, hermanos míos, ¿acaso pueden dar aceituna una higuera o higos una vid? Está diciendo, tú tienes una vid para uvas y no vas a ir a agarrar higos de ahí.
Cada cosa va a dar su fruto según su naturaleza. Si es una vid, vas a recoger uvas. Si es una higuera, vas a recoger higos. Si vas a recoger el fruto, vas a recoger el fruto según el tipo de árbol que es. Y hermano, usted dirá, pero Santiago, ¿de qué nos hablas? Del Evangelio. Del Evangelio. Quiero por favor que vayamos a un pasaje último, penúltimo, que es Mateo 12. El Evangelio. La solución es el Evangelio. ¿Por qué? Jesús lo explicó. Jesús explicó el Evangelio de muchas maneras y aquí está explicado de una manera. Mateo 12, el Evangelio práctico. Ya no lo va a explicar Santiago, no lo explica, lo usa. Simplemente nos recuerda las palabras del Señor Jesús. Mateo 12, 33. ¿Vale? Mateo 12, 33. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a esta parte final. O sea, no se puede controlar la lengua, no se puede. Entonces, ¿cuál es? El Evangelio. Y en el capítulo 12 de Mateo, versículo 33, dice: si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? Decir. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Ándale. Jesucristo, hermano, nos ayuda porque nos dice: no tienes problema, en realidad tu problema no es lo que sale, la expresión, la mentira, el lisonjeo, la ofensa, la crítica, las palabras de amargura y frustración. Esas que salen de tu boca no es el problema. El problema está más adentro. El problema está el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir, escúcheme, y tú no puedes tener dos corazones, uno para las cosas espirituales y otro corazón para lo de todos los días. Eso no existe. Tú tienes un solo corazón y ese corazón, ¿verdad? Escúchame, más tiene que ver con tu realidad de todos los días. Ese es tu corazón. Porque en lo religioso tú puedes hacer que tu corazón se calme tantito y decir palabras correctas, pero en realidad esas no son tu realidad. Tu realidad es el día a día. Ahí es donde sale lo que hay en tu corazón. Y Jesucristo dijo: camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por sus palabras se les absolverá y por tus palabras se te condenará. Terrible, hermano. Pero lo que está diciendo el Señor es lo siguiente: ¿Jesús decía que había personas buenas y malas? No, la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno, que nada más hay uno bueno, que es Dios. Entonces, a ver, explíqueme qué pasa. El Evangelio dice, el Evangelio propone que todo aquel que se reconozca pecador y todo aquel que se reconozca totalmente imposibilitado para agradar a Dios, porque en realidad no lo puede, como esto del hablar, cuando dice: yo no puedo controlar mi boca, yo no puedo controlar mi lengua, soy un chismoso, soy un mentiroso, soy una persona lisonjera, soy una persona que critica, que ofende. Cuando me hacen enojar se me salen hasta maldiciones. Hay cristianos que hasta dicen todavía groserías y dicen: no, permíteme. No, pero Dios conoce que no somos perfectos. No, lo que conoce es lo que está lleno tu corazón. Punto. Se acabó. Si tú todavía se te salen maldiciones,
No, pues no es que como soy de Alvarado. No me sabe que soy de Alvarado. Jesús dijo, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Entonces Jesús no está diciendo que hay gente buena y mala. No, está diciendo el Señor Jesucristo lo siguiente: que el árbol, de acuerdo a su raíz y a su genética, da el fruto que se corresponde. Que de igual manera, todos nosotros necesitamos nacer de nuevo. Aquí está. Necesitamos nacer de nuevo. Que lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que nacimos de papá y mamá y la naturaleza humana que tenemos, esa es carne, y esa naturaleza no tiene remedio. Esa naturaleza va a hablar y hablar y hablar sandeces toda la vida. Por eso el Señor Jesús dijo: tienes que nacer de nuevo. ¿De quién? Del Espíritu. Tienes que arrepentirte y determinarte, crucificarte, morir a eso, para que la nueva vida se manifieste, viniendo el Espíritu Santo dentro de ti, a tu corazón. La única manera en que alguien puede ser catalogado como un árbol bueno es aquel a que el Espíritu Santo ha llegado a su corazón para transformarlo. Ahora, lo que está dentro de mi corazón ya no es Jorge González. Ahora lo que está en el corazón es el Espíritu Santo de Dios. Porque Jorge González está crucificado. El que hablaba y hablaba sandeces y el que no puede parar, ahí está crucificado. Porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Eso es lo que dice el Señor aquí. Por eso dice el Señor Jesucristo: porque por tus dichos, tus palabras te absolverá o te condenará. Claro, porque ahora en Cristo Jesús, hermano, yo voy a tener por el Espíritu Santo una vida que agrada a Dios, donde voy a hablar las cosas correctas. Voy a hablar cuando debo hablar, tengo que callarme cuando me tengo que callar. No me voy a desbocar. ¿Por qué? Porque tengo el poder del Espíritu Santo en mi vida. Es la única opción, se llama el Evangelio. Entonces, si tú has nacido de nuevo, tú tienes la oportunidad de vivir una vida como Dios agrada. Si tú no tienes el Espíritu Santo porque no has nacido de nuevo, porque no te has arrepentido, porque no has rendido toda tu voluntad a Jesús ni has creído en Él, entonces tú seguirás hablando y hablando, aunque hayas escuchado esta predicación y la escuches 50,000 veces. Seguirás hablando y metiéndote en problemas por tu boca. Porque los únicos que pueden refrenar su boca son los que tienen el gobierno del Espíritu Santo. Miren, hermano, me reservé estos 2 versículos para el final porque son la cereza del pastel. Ya en Proverbios decía cómo refrenar tu lengua. Ya en Proverbios lo decía. Pero el Nuevo Testamento te lo aclara maravillosamente. Mira, Proverbios 15. Acompáñame a este y regresamos al Nuevo Testamento. Ahora, con esto que te acabo de decir, yo quiero cerrar esta enseñanza con estos maravillosos versículos. Proverbios 15:28 dice: ¿cómo puedes vivir una vida donde la boca glorifica al Señor? ¿Ya lo encontraste? Dice: el corazón del justo medita sus respuestas. Léalo conmigo. Dice: el corazón del justo. Ahí está, hermano. Ahí está la clave. El corazón del justo medita sus ¿qué? Sus respuestas. Pero la boca del malvado rebosa de maldad. Es decir, a ver, hermano, ya en el Antiguo Testamento decía que meditar en lo que voy a responder es lo mejor que podemos hacer. Y usted dirá: ahí está, ahí está, ahí está. Santiago dijo que no se podía y Proverbios dice que sí se puede. Hermano,
Proverbios te dice lo que tienes que hacer. Meditar. Pero el Nuevo Testamento te dice dónde está el poder. ¿Por qué? Porque si yo medito mis respuestas por mí mismo, solito, yo como una autosuperación personal, te aseguro que vas a fracasar. Y vas a estar siempre pidiendo perdón. 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 Sí hablé, sí dije, sí yo fui, perdón, perdón. Y está bien, hay que pedir perdón. Pero no puedes pasar toda la vida pidiendo perdón. ¿Cuándo vas a llegar a la madurez? Dice Proverbios, el corazón del justo medita. Ya desde el Antiguo Testamento, hermano, los hombres de la Biblia meditaban en el Señor, reflexionaban en el Señor. Y Proverbios también dice que el que medita sus respuestas, pero el de la boca malvada ese rebosa, es rápido, como metralladora dice lo que se le ocurre. Pero ojo, Proverbios, Antiguo Testamento, sombra de lo que vendría. No está totalmente completa la revelación en Proverbios. Proverbios va avanzando en la revelación, hermano. Es hasta Cristo Jesús que se completa la revelación. Y vamos a leer un hermosísimo y maravilloso pasaje, Juan 12:49. Juan 12:49. Y con esto cerramos, amados. Juan 12:49. Sí, ya Proverbios te dice, medita en tu respuesta. Medita en tu respuesta. Conecta tu corazón con tu boca, tu cerebro, medítalo. Pero no, ya cuando vas a leer esto de Jesús, entonces ya completamente se entiende lo que el Señor tenía reservado para todos nosotros. Mire este hermoso pasaje, hermano, que nos debe traer mucha revelación en este final. Dice el Señor Jesucristo: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Amados, dice que debemos andar como Jesús anduvo. Y lo que está diciendo Jesús es que Jesús no habló nada de sí mismo. Todo lo que escuchó hablar del Padre, eso mismo habló, porque el Padre le dijo qué decir y cómo decirlo. Hermano, ¿qué tal si Proverbios lo traemos hasta Juan capítulo 12? Y antes de hablar meditemos, pero no meditemos nosotros en nuestra propia mente. Meditemos y hablemos con el Espíritu de Dios que nos habita. Y preguntémosle al Espíritu Santo: ¿qué le contesto a mi mujer? ¿Qué le contesto a mis hijos? ¿Qué le contesto a esta persona? ¿Qué digo, Espíritu Santo? ¿O qué no digo? ¿Me quedo callado? ¿O qué le digo? Y espera que esa meditación no sea una meditación sola. Es una meditación con el Espíritu Santo que te habita. Si es que te habita, porque has nacido de nuevo, y entonces te habita. Y el Espíritu Santo te va a decir qué decir y cómo decirlo. Y es la única manera en que se puede controlar la boca. La única manera es que tú te hagas a un lado para que dejes que la vida espiritual, la vida del Espíritu, controle y te diga qué decir y cómo decirlo. Jesucristo, hermanos, el ejemplo de todos nosotros, aquel que adoramos y es nuestro maestro y nuestro ejemplo, nos dice en su palabra que Él no dijo nada que no le haya dicho el Señor. Y lo que dijo el Señor Jesucristo, el Padre se lo dijo, lo que tenía que decir y cómo tenía que decirlo. Hermanos, ¿no será que nosotros tenemos que caminar ese camino? ¿No será que tendríamos que guardar más silencio y solamente hablar aquello que el Señor nos ponga a decir? ¿No será que cuando digamos, oye esposa, he estado pensando, a ver, pero antes de que le digas a tu esposa, fíjate que he estado pensando que vamos a tumbar la casa y vamos a hacerla de nuevo? Antes de eso, pregúntale al Espíritu Santo ¿de dónde vino eso? ¿De dónde vino eso? Y antes de que la esposa le diga al esposo que la verdad se arrepiente de haberse casado con él, antes de que esté enojado y diciendo eso, pregúntele al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué? ¿Está bien? Y el Espíritu Santo obviamente te va a guiar y te va a decir que no.
y te va a llevar a bendecirlo. Y esa es la única manera en que se doma la lengua, porque por tu propia cuenta no vas a poder. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y ya Proverbios decía: el justo medita antes de hablar. Pero no medites contigo mismo, medita con el Espíritu Santo de Dios. Y te dice: cállate, cállate. No le digas: no puedo callar. No, esa es una canción, hermano, cantamos hace rato. Y si sí puedes callar, si el Espíritu Santo dice: cállate, cállate. Y te dice: habla, habla. Y te voy a decir qué vas a hablar y cómo decirlo. Pero escúcheme, muchos creen que eso nada más es cuando estás evangelizando, cuando estás profetizando, cuando estás compartiendo algo. No, es para todos los días de la vida. Amén, hermanos. Y entonces sí, somos una generación que podremos mostrarle al mundo que sí hay sabiduría en el pueblo de Dios, y sí hay gente controlada por el Espíritu Santo, y no somos gente desbocada, gente, hermano, desenfrenada, que solamente tiene una embarrada de religiosidad, porque eso es horrible, hermano. Yo sé que no somos así, somos el pueblo del Señor, somos la iglesia del Señor, y el Señor nos ha levantado para una vida madura. Y la vida madura tiene que ver con tu comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué hablas? ¿Cómo hablas? ¿Qué dices? ¿Cuándo lo dices? Amén, hermano. Pónganse sobre sus pies, por favor, en el nombre del Señor.